Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las sociedades mercantiles laborales. ¿Qué es una sociedad laboral? Una sociedad laboral es una sociedad mercantil, bien sea sociedad limitada, sociedad anónima, en la que pues el capital social mayoritario está en manos de trabajadores que prestan un servicio retribuido para esta sociedad de manera directa y de manera indefinida. Hablamos de que el otro 50%, menos del 50%, puede estar en manos de otro tipo de socios, por ejemplo, de socios financieros, de socios capitalistas, que pues pueden formar parte de estas sociedades mercantiles. Este tipo de sociedades se crea para apoyar el empleo social y están apoyadas en la Ley de Sociedades Laborales y Participadas. Importancia de las sociedades laborales en nuestra sociedad. Pues estamos hablando de que es una forma jurídica, un tipo de forma jurídica muy reducido, no llega al 0,3% del tejido empresarial. Estamos hablando de que en el 2019, a finales, había 8.160 sociedades laborales, sociedades mercantiles laborales, como veis, muy poca proporción, pero sí que es verdad que dan empleo a 62.175 empleados. Como veis, el ratio de empleados por sociedad es mucho más alta de la media, pero precisamente por eso, porque son sociedades laborales. ¿Y qué características tienen las sociedades laborales? Primero, la mayoría del capital social está en manos de los trabajadores. Segunda, ningún socio puede tener más de un tercio del capital social, con alguna pequeña excepción para las instituciones y administraciones públicas. Tercera, que el capital social se divide en participaciones, en el caso de las sociedades limitadas, o en acciones, en el caso de las sociedades anónimas. Cuarto, existe el derecho de suscripción preferente. Quinto, obligación de reservas anuales del 10% de los beneficios. Sexto, los socios no trabajadores no podrán superar el 49% de horas trabajadas al año de los socios trabajadores. Sexto, existen incentivos fiscales. Y séptimo, en la denominación social añadiremos la palabra laboral y en las siglas serán SLL, Sociedad Limitada Laboral, o SAL, Sociedad Anónima Laboral. ¿Qué tipos de trabajadores existen en una sociedad laboral? Tenemos los socios trabajadores, que son socios propietarios de la empresa, pero que además realizan una actividad retribuida e indefinida dentro de la compañía. Los trabajadores no socios, son trabajadores que no son socios y que tienen esa limitación de horas. Estamos hablando de que al año no pueden realizar más del 49% de las horas que realizan los socios trabajadores. ¿Y qué tipos de socios podemos tener en una sociedad mercantil laboral? Podemos tener los socios laborales, que serían esa clase, socios de clase laboral, que, como hemos dicho, son esos socios que además son trabajadores de la compañía. También tenemos los socios de clase general, que serán todos esos socios que no son trabajadores de la compañía. ¿Y qué tipos de sociedades laborales tenemos? Tenemos las sociedades laborales limitadas y las sociedades laborales anónimas. Y ahí tendremos que respetar esas características de la forma jurídica base, como por ejemplo ese capital social de 3.000 euros en el caso de las sociedades limitadas o de 60.000 en el caso de las sociedades anónimas. La división del capital social, por ejemplo, en las sociedades limitadas en participaciones y en las sociedades anónimas en acciones. Y en ambos casos los socios tienen limitada su responsabilidad a ese capital social aportado. ¿Y cuáles son los requisitos para poder ser considerados sociedad laboral? Vamos con ellos. Primero, deberemos contar con una forma jurídica base que sea sociedad limitada o sociedad anónima. Segundo, deberemos cumplir con los requisitos de la forma jurídica básica. Esa exigencia de inscripción en el registro mercantil o esa aportación inicial al capital social, teniendo un capital social mínimo. Tercero, deberemos cumplir, y esta sí es específica, con el registro administrativo, que es un registro especial para las sociedades laborales, donde se dirá si efectivamente podemos ostentar esa denominación de laboral, porque cumplimos con los requisitos. Importante saber que además deberemos comunicarle cualquier variación, por ejemplo, de domicilio, de accionariado. Todas esas cosas se las tenemos que comunicar a este registro
administrativo. Cuarto, número de socios. Están limitados. El número mínimo tiene que ser de 3 socios. No podemos tener sociedades limitadas laborales unipersonales ni con 2 socios, sino que el mínimo de socios, tanto en la sociedad limitada laboral como en la sociedad anónima laboral, es de 3 socios. Quinta, la mayoría del capital social tiene que estar en manos de los trabajadores. Sexta, ninguno de los socios podrá tener más de 1/3 del capital social, con alguna excepción para instituciones y administraciones públicas. Séptima, el capital social se dividirá bien en participaciones si hablamos de sociedades limitadas, bien en acciones si hablamos de sociedades anónimas. Y una de las cosas que te van a pedir en el registro administrativo de las sociedades laborales es que estés suscrito a este canal. Y es que a ellos que estés suscrito les va a quitar muchísimo trabajo. Saben que vas a estar informado y bueno, pues la verdad es que eso lo tienen en cuenta o lo deberían tener en cuenta. Yo no te digo que sea requisito imprescindible, pero oye, que te va a venir bien, seguro. Así que dale por ahí abajo, suscríbete y bueno, ayúdanos a ser la comunidad de emprendedores más grande del mundo, que es nuestro objetivo a medio y largo plazo. Suscríbete, no te cuesta nada. Octava, derecho de suscripción preferente. Y es que los socios van a tener derecho preferente para la adquisición de las acciones o de las participaciones. Y noveno, ese fondo especial de reserva que nos va a obligar como sociedad laboral a retener ese 10% de los beneficios de manera anual. ¿Y cómo se constituye una sociedad laboral? Exactamente igual que se haría para una sociedad limitada, en el caso de que sea sociedad limitada laboral, o una sociedad anónima, en el caso de que sea sociedad laboral. La única diferencia, 2 diferencias. La primera, que hay que inscribirse en ese registro administrativo, que nos dirán si efectivamente cumplimos con esas condiciones para ser sociedad limitada laboral o sociedad anónima laboral, y luego que los socios que van a constituir estas empresas tienen que darse de alta, esos socios trabajadores tienen que darse de alta en el RETA. Y bueno, las sociedades laborales también pueden perder esa condición de sociedad laboral. Y vamos a ver las causas más frecuentes para que una sociedad pierda esa calificación de laboral y con ello pues todas las ventajas que pueda tener. Primera, no estar cumpliendo con la condición del fondo de reserva especial del 10% sobre los beneficios. Segundo, estar sobrepasando esas horas de trabajo de los trabajadores no socios, esa proporción de no superar el 49% de las horas trabajadas por los socios trabajadores. Y en tercer lugar, bueno, pues que algún socio termine teniendo más de 1/3 del capital social de la compañía. ¿Y cuáles son las ventajas e inconvenientes de las sociedades laborales? Porque como todas las formas jurídicas, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos primero con esas ventajas. Primera ventaja, motivación de los trabajadores. Y es que no en vano estas sociedades están dirigidas, están controladas por sus propios trabajadores. Y además, bueno, pues como socios trabajadores tienen el incentivo de que si la empresa va bien, pues generará dividendos que serán repartidos entre ellos mismos, entre los trabajadores. Segundo, ayudas sociales. Y es que este tipo de sociedad cuenta con ayudas sociales que, bueno, tenemos ayudas sociales nacionales de las que vamos a hablar, pero también es importante saber que luego las diferentes comunidades autónomas pueden tener sus ayudas propias para esta forma jurídica laboral. Bueno, las nacionales, estamos hablando de ayudas a la incorporación de nuevos trabajadores, estamos hablando de ayudas a la inversión y también ayudas por captación de capital. Tercero, exenciones fiscales exenciones y beneficios fiscales. Estamos hablando del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la que estarían bonificadas hasta en un 99%, incluyendo las transmisiones patrimoniales a título oneroso. ¿Y cuáles son los inconvenientes de esta forma jurídica? Pues primero, que los trabajadores tendrán que estar encuadrados en el RETA. Segundo, la tributación es por el impuesto de sociedades, lo hemos hablado muchas veces en este canal, cuando los beneficios son muy bajos, pues es más conveniente igual un sistema de atribución de rentas para esos socios de la compañía, socios trabajadores. Tercera, tiene capital mínimo, estamos hablando que si es una sociedad limitada son 3.000 euros, pero si es una sociedad anónima laboral estamos hablando de 60.000 euros de aportación inicial. Cuarto, como mínimo 3 socios. En muchos casos esto puede llegar a ser un problema.
Y en quinto lugar, bueno, pues que al estar la compañía en manos de los trabajadores, pues muchas veces el proceso de toma de decisiones puede ser más complicado que en una sociedad mercantil al uso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante saber qué son esto de las sociedades laborales. Y bueno, pues te voy a pedir algo que no te va a costar absolutamente nada, no te va a exigir ni fondo especial de reserva, ni absolutamente nada, que es que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Y si lo que quieres es ahora mismo seguir informándote sobre las formas jurídicas existentes y bueno, pues cualquier otro tema que tenga que ver con el emprendimiento, aquí tienes los vídeos relacionados. Adiós, adiós.